El circuito de encendido, como nosotros ya hablamos, partimos desde la batería, en donde el polo positivo se conectará al switch. Como ya sabemos, en los vehículos, el polo negativo se conecta a tierra, se conecta a la carrocería, al chasis del vehículo, por lo que prácticamente en todos los puntos que nosotros tengamos tierra, que tengamos contacto con zonas metálicas del vehículo, va a ser tierra, va a ser nuestro negativo. Por lo cual nosotros generalmente, para hacer funcionar un sistema en el vehículo, lo que hacemos es conectar el cable positivo y el cable de tierra directamente a una parte metálica del vehículo. Y con eso nosotros cerramos el circuito. En el caso del sistema de encendido es lo mismo, se cumple. Tenemos el positivo que llega al switch, a la llave de encendido, y al momento que nosotros colocamos en la posición de encendido, en la posición de on, lo que nosotros hacemos es permitir el paso hacia la bobina de encendido. Entonces, de la batería nosotros vamos a ver que la bobina de encendido va a tener un polo positivo que va a venir de la llave de encendido y un polo negativo. El interior de la bobina nosotros hablamos que aquí vamos a tener dos bobinados, vamos a tener dos arrollamientos de cobre, en los cuales vamos a tener bobinado primario, que va a estar conectado desde el positivo hasta el negativo. Y del negativo se va a conectar a los platinos y al condensador que se encuentra en el distribuidor, en donde se cierra el circuito. Recordemos que los platinos es una especie de interruptor que debido al giro del eje del distribuidor, lo que va a hacer es abrirse y cerrarse estos contactos, permitiendo que el negativo de la batería, el negativo de la bobina, se conecte con la tierra o con el negativo de la batería. De aquí, del negativo mismo, nosotros aquí, si le avanzan a ver, aquí tenemos la conexión del bobinado secundario. El bobinado secundario es un cable más fino y que va a salir por un borne central, un conector central en la bobina de encendido. De aquí nosotros ya vamos a tener lo que es una alta tensión. Tenemos aquí que se generan aproximadamente unos 20.000 voltios, los cuales son transportados por cables de alta tensión. Este cable que va desde la bobina hasta el distribuidor, hasta la tapa, hasta la conexión central, lo que va a hacer es enviar la electricidad hacia el rotor, el conocido conejo que dicen los maestros, ¿no? Entonces lo que va a hacer este rotor va a ir girando en sentido horario o en sentido antihorario. Y a medida que va girando, va uniendo el electrodo, el conector central con cada uno de los cables de alto voltaje que van a la salida, que van a enviar la electricidad hacia las bujías. Entonces, si nosotros tenemos aquí el cilindro número 1, a la continuación, el siguiente, como va a estar girando en sentido horario, deberá estar conectado en el cilindro número 3. El que le continúa, nosotros aquí vemos el de acá atrás, va a estar conectado al cilindro número 4 y el último va a estar conectado al cilindro número 2. Entonces lo que nosotros aquí vamos a tener es el orden de encendido de los vehículos, que en el caso de los vehículos de 4 cilindros, generalmente va a ser el mismo orden de encendido, el 1, 3, 4, 2. Entonces tenemos que tener nosotros en cuenta el sentido del giro del distribuidor en el momento que esté en el tiempo de compresión que esté para que ya salte la chispa. Nosotros estaremos conectando la bujía número 1 para el cilindro número 1. Y a continuación lo que nosotros haremos es, dependiendo del giro, iremos conectando los cables a los distintos cilindros, teniendo en cuenta el orden de encendido, ya sea como en este caso un motor de 4 cilindros, o como en el caso de los motores en B, que son de 6 o de 8 cilindros. En cualquiera de los casos siempre se debe conectar en el orden de encendido, no conectar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6,
sino de acuerdo al orden de encendido, porque va a ser el orden en el que va a saltar la chispa en el interior del vehículo. Nosotros, para dar mantenimiento o para verificar el correcto funcionamiento del sistema de encendido, nosotros nos vamos a remitir a ver ciertos elementos específicos. De la batería no lo he incluido aquí porque la batería, como se comparte con otros sistemas, y eso ya vimos qué inspecciones o qué mediciones debemos hacer en el caso de la batería. Por lo tanto, la batería no le puse aquí porque ya sería repetir el tema que ya hablamos. Los elementos que nosotros podemos inspeccionar para determinar si un sistema de encendido está funcionando de manera correcta son los siguientes: la bobina de encendido, los platinos y el condensador que van a estar al interior del distribuidor, los cables de alta tensión y las bujías. Estos van a ser los principales elementos que nosotros vamos a revisar, a verificar que estén funcionando correctamente, para que de esta manera nosotros tener un adecuado salto de la chispa y que el motor funcione con toda la potencia que es capaz de dar. En el caso de las bobinas, nosotros ya hablamos que en el interior tienen unos arrollamientos de cobre, que tienen un cable de cobre enrollado al interior, el bobinado primario y el bobinado secundario. Como nosotros hablamos también en la parte de las características de las bobinas, voy a regresar un poco. Aquí en el caso de lo que hablábamos de la bobina de encendido, hablábamos que cada uno de estos bobinados tiene sus características propias. En el caso de la resistencia, nosotros sabemos que el bobinado primario, el bobinado secundario, como son cables diferentes, el uno es más grueso que el otro, el uno da muchas más vueltas que el otro. Lo que nosotros tenemos es también que el uno tiene mayor resistencia que el otro. Por lo tanto, nosotros podemos medir la resistencia del bobinado primario y la resistencia del bobinado secundario. En este caso, el bobinado primario nos debe dar valores de resistencia entre 1.5 a 2 ohmios, como ya vemos aquí. Pueden ser valores un poco menores, puede ser en torno a 1.2 o 1 ohmio o a 3 ohmios, pero deben ser valores cercanos a estos de aquí. En el caso de la resistencia también deben ser valores cercanos. Aquí estamos hablando de kilo ohmios, entonces aquí serían 8.000 ohmios, entre 8.000 a 13.000 ohmios. Y en ese rango deben estar la resistencia en la bobina. Como nosotros vemos aquí, para medir la resistencia, lo que se hace es utilizar el multímetro, nuestra herramienta favorita para el taller. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta herramienta? Desconectamos la bobina, porque no podemos hacer esta prueba sin desconectar la bobina de toda la alimentación, y utilizar el multímetro en la función de resistencia o la función de continuidad, que algunos multímetros vienen a ser la misma función. Para medir la resistencia del bobinado primario, lo que nosotros hacemos es conectar los dos cables del multímetro en el borne positivo y en el borne negativo de la bobina. Como nosotros vemos aquí en la imagen, el bobinado primario es este que está de color naranja. Y si nos damos cuenta, está conectado tanto al borne positivo como al borne negativo. Entonces, para nosotros medir la resistencia, estaremos conectando en esos bornes. En el caso del bobinado secundario, si nosotros nos fijamos, se une al borne negativo y al borne central. Entonces tenemos que conectar el multímetro al borne negativo y al borne central. Lo que tendremos que hacer nosotros con esto es medir la resistencia. ¿Por qué nosotros haremos esto? Como ya hablamos, las bobinas en su interior tienen cobre enrollado, tienen vueltas, tienen el alambre enrollado uno sobre otro, hacer el bobinado primario o el bobinado secundario. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, es un cable que le vemos directamente el color de cobre. No tiene un aislante de tipo plástico o de caucho de ningún tipo, sino es solamente un barniz. Es como decir, una especie de pintura aislante, una pintura transparente aislante que se le pone.
Entonces, una de las fallas que nosotros podemos llegar a tener aquí en las bobinas es que este barniz, debido a las temperaturas de funcionamiento, el barniz se derrite. Y si se derrite, lo que va a pasar es que se va a unir, se va a hacer una sola cable enrollado. Entonces, en vez de tener nosotros aquí el cable enrollado, lo que vamos a tener es que se va a unir los extremos, los costados de un lado. Por lo tanto, el bobinado va a funcionar con una menor capacidad, no va a generar un aumento tan alto del voltaje para el salto de la chispa, sino lo que va a hacer es entorpecer, va a dificultar que se genere todo el voltaje necesario para que se dé el salto de la chispa. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos si es que ha habido alguna falla de estas? Que el cobre, el esmalte se haya derretido y que se hayan unido los filamentos mediante el multímetro. Al momento, si nosotros medimos y nos da una menor resistencia, lo que nos va a indicar es que se ha derretido por la parte interna el esmalte y por lo tanto esta espira de cobre ya no está funcionando adecuadamente. Entonces, simplemente con el hecho de medir la resistencia y ver que la resistencia está en unos valores que no corresponden a lo que nosotros debemos tener, ya nos podemos dar cuenta que hay un problema al interior de la bobina. Eso hay que tener en cuenta, que hay que realizar la medición de manera adecuada. Al momento de realizar la medición, ver que no exista ninguna suciedad en la parte de los contactos. Como nosotros hablamos, una de las fallas que podemos tener en los circuitos eléctricos es la resistencia alta. Y esta se va a generar porque se puede formar suciedad u óxido en la parte de los contactos, lo que no permite que la electricidad circule de una manera adecuada. Por lo tanto, nosotros también tenemos que verificar en las bobinas que en los contactos estén completamente limpios, que no haya suciedad, que no haya óxido, ni ningún otro elemento de ningún tipo interponiéndose en el salto de la chispa. Como nosotros vemos aquí en estas dos imágenes, bueno, esta es una práctica que nos ha podido realizar, que es el partir una bobina de encendido por la mitad, en el cual ustedes ahí podrían revisar y verificar cómo está compuesta el interior de la bobina de encendido. Nosotros hablamos del momento de que circula electricidad por esos cables de cobre, se genera calor. Este calor, si se acumula demasiado, puede provocar el daño en el bobinado, como ya les indicaba, y que ya deje de funcionar muy pronto esta bobina de encendido. Para solucionar este calentamiento y para que se pueda refrigerar las bobinas de encendido, lo que se hace es llenarlas de aceite, o en algunas marcas, como en el caso de Bosch, que en vez de aceite se les llena de una especie de brea. Una especie como de plastilina negra, que sirve como aislante eléctrico y para disipar el calor generado por el funcionamiento. Debido a que si, por ejemplo, el motor está parado y está con la llave encendido demasiado tiempo, se puede llegar a dañar la bobina, porque como está conectado, está pasando la electricidad al circuito de la bobina. Esto va a estar generando cada vez más y más calor. Entonces, si no se tiene cuidado y se tiene la llave puesta en contacto sin el que el vehículo circule, se reduce la vida útil de las baterías, de las bobinas, perdón. Entonces eso hay que tener en cuenta. Utilizar el multímetro para medir la resistencia en las bobinas de encendido, y de esta manera verificar que se encuentre completamente íntegros la parte interna. Como ya sabemos, estas bobinas son completamente selladas. Por lo tanto, lo único que tenemos para diagnosticar son estos 3 puntos, nada más. En el caso de los platinos que se encuentran en el distribuidor,
lo que nosotros vamos a tener es que estos se llegan a desgastar. Como ya hablamos, estos son contactos que van a estar abriéndose y cerrándose de manera intermitente. Y el hecho que estén abriéndose y cerrándose provoca que se desgaste la parte de los contactos. Debido a que al momento que va a llegar un punto en que la separación va a ser tan pequeña que para que pase la electricidad va a saltar una pequeña chispa. Entonces la acumulación de esas pequeñas chispas van a hacer que se dañe esos contactos. Y esta chispa generalmente es absorbida por el condensador. Si el condensador se encuentra quemado, no se va a absorber esa chispa y se va a provocar un daño. Se van a fundir los contactos. Nosotros al momento de medir o de calibrar los platinos, lo que nosotros hacemos para calibrar es calibrar la separación entre la esquina de la leva y la parte de la mitad de los platinos. O sea, esta parte de aquí, al momento que la leva, que llega a la esquina de la leva, el punto donde va a estar en contacto, ese es el que nosotros vamos a regular, vamos a controlar la separación mediante un calibrador de láminas. Pues, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a ver en el punto que la leva va a estar en una cara recta y que no va a estar en contacto con el platino. Lo que nosotros vamos a hacer es poner una lámina en la mitad para medir, para dejarlo a una separación adecuada. Generalmente cuando estamos hablando de motores de 4 cilindros, tendríamos que poner una separación de 0.45 milímetros o de 0.0173 de pulgada. En el caso de los motores de 6 cilindros, el espacio que se deja es un espacio mucho menor, por lo que en estos tipos de vehículos el tiempo que tiene para cargarse la bobina es mucho menor, por lo tanto se les calibra con un espacio un poco menor. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es poner el calibrador de láminas y verificar la separación que hay entre los platinos y la cara plana de la leva. Si nosotros ya vemos que los contactos de los platinos están un poco desgastados, lo que hacemos es pasarle una pequeña lija de agua, una lija bien fina, y tratar de lijar las imperfecciones que se encuentran en los contactos. También hay que verificar que los platinos hagan contacto de una manera adecuada, que al momento que hagan contacto esté los dos alineados completamente, no puesto ni a un costado, ni virado, ni torcido para un lado, porque esto va a evitar que el circuito se cierre de una manera adecuada. No va a pasar de la misma manera la corriente por este platino que está alineado correctamente que para estos que están descentrados o torcidos. Entonces también hay que tener en cuenta con los platinos. En el caso de las bujías, esto es uno de los elementos más importantes que nos ayuda para determinar cómo está funcionando el motor de un vehículo. En base al aspecto de la bujía, nosotros ya podemos determinar si es que este elemento está funcionando, si el motor está funcionando de una manera adecuada, si le estamos poniendo una gasolina de mala calidad, si tenemos sobrecalentamiento o tenemos, como les indicaba, depósitos calientes, que cuando la bujía queda demasiado caliente por un grado térmico incorrecto, entonces también nos va a indicar si es que está pasando demasiado gasolina o si hay alguna fuga de aceite. Entonces vamos revisando. Normalmente a las bujías lo que debemos encontrar es que deben tener un color pardo, un color café, entre café y medio naranja. Es el color pardo. Entonces, si nosotros sacamos una bujía y vemos que está de este color, podemos asumir que esta gasolina que este vehículo está funcionando de una manera adecuada. También tenemos que considerar el color del aislante, el cual también debe tener una ligera coloración café, pero no excesiva. En el caso de que este tenga un color demasiado café,
el aislante esté demasiado pintado, por así decirlo, lo que nos va a indicar es que la gasolina que estamos utilizando es una gasolina de mala calidad. Puede que estamos yendo a una gasolinera que tenga los tanques de almacenamiento en mal estado, con suciedad. Entonces también nos va a indicar la bujía. También nos puede indicar, también podemos ver el desgaste excesivo, ver si las puntas de los electrodos ya se encuentran demasiado redondeados o demasiado carcomidas. En el caso de sobrecalentamiento, como vemos en la parte de aquí, ya no le vemos a la bujía con este color café, este color pardo, sino ya le vemos que la bujía tiene un aspecto brilloso, incluso va a tener algunos depósitos de carbonilla. Puede que si la bujía se encuentra mal calibrada, que la separación entre los electrodos es muy corta, puede que se llegue a dar el caso que la bujía, los electrodos se fundan, como es en el caso que nosotros tenemos aquí. Entonces eso quiere decir que, primero, estaba mal calibrado. Segundo, puede que haya tenido un grado térmico mal elegido para esa bujía. Puede que la bujía no haya podido disipar el calor que se generaba en sus electrodos al cabezote de una manera adecuada, por lo tanto el calor se acumuló aquí hasta que se funden los electrodos. Puede que podemos encontrar incluso roturas en el caso de las bujías. Podemos encontrar que se encuentra trizado, se encuentra roto lo que es el aislante térmico de las bujías. Entonces aquí es también un indicador de que podemos tener alguna fuga de energía, una fuga de electricidad en esa parte. Podemos encontrar que si vemos la bujía con un color blanquecino, un color blanco, lo que nos indica es que hay muy poca gasolina está ingresando. Está habiendo más aire que gasolina al interior de la cámara de combustión. Entonces, por ejemplo, en esos casos, lo que nosotros podríamos hacer es verificar las líneas de suministro de gasolina, verificar que los filtros no estén tapados, verificar que se haya cambiado a su debido tiempo el filtro que se encuentra después del tanque de gasolina o que la bomba de gasolina esté funcionando adecuadamente. Entonces, todo eso nosotros podemos ver con la gasolina, con la bujía. Incluso podemos llegar a tener que la bujía salga mojada, que en vez de que esté pasando demasiada gasolina, tanta gasolina que la bujía no es capaz de hacerle quemar todo. O puede que incluso tengamos depósitos de aceite, que esté pasando aceite al interior del vehículo y eso se va acumulando en la cabeza de la bujía. Entonces, como ustedes ven, el simple hecho de retirar una bujía del cabezote de un vehículo ya nos da importantes pistas de cómo está el estado de funcionamiento de aquí. Listo, señores. Entonces, con eso concluimos la primera hora del día de hoy. Les espero